Hola mi gente, bienvenidos a Manuel Cuenta. Hoy les voy a hablar sobre la fiebre de las patinetas. Yo tenía como 12 años y esa tarde estaba en el Parque de las Colinas sentado en un banco con una noviecita del liceo. Era como la 1 de la tarde. Era una tarde calurosa, ese calor barquisimetano que derrite hasta los pensamientos. Y de repente escuchamos un sonido. No era una moto, no era un carro. Era como un zumbido de ruedas sobre el asfalto. Y de repente miro así y veo 4 chamos entrando a la batea, acostados en patineta. Venían así como en un escuadrón, todos así como en un pelotón. Parecían aviones pegados al piso, acostados en las patinetas a toda velocidad. Parecían unos bólidos, aviones pegados a toda la velocidad. Y yo me quedé congelado. Ese día me enamoré de las patinetas. Ese día yo quería hacer lo mismo. Entonces le dije a la chama, vamos a ver los muchachos, vamos a mirar. Entonces los tipos perdieron velocidad en la batea y se bajaron de las patinetas y comenzaron el camino de regreso para volver a tirarse. Esos muchachos usaban cascos, rodilleras, muñequeras, pelos largos. Parecían esos así rockeros de California, pero en pleno este de Barquisimeto. Y bueno, usaban esas tablas, unas hermosas tablas como Santa Cruz, la Santa Cruz Stinger, ruedas eh, Kryptonita, esos nombres que para mí sonaban como marcas de naves espaciales. Y eso yo ese día, yo quería eso con todas las fuerzas de mi alma. Yo quería volar pegado al piso también, como un avión. Eran como carritos de carrera, esas patinetas. El problema era que esas patinetas eran carísimas. Bueno, costaban como $300 para la época. Yo era un carajito de 12 años, sin plata. Tenía más ganas que presupuesto. Así que como pude, me las arreglé y terminé comprándome una tabla Variflex, una tabla muy resistente, plástica, que tenía dos aletas, muy flexible. Y bueno, enamorado de esa tabla. Esa fue mi primera tabla. Recuerdo que poco a poco le compré unos truck tracker y le compré las ruedas 0.65 usadas a Geyel. Eso fue mucho sacrificio. Compré esas ruedas, martillando a la mamá, sacando plata donde no tenía, pues. Bueno, desde ese momento, cuando yo tuve esa tabla, en los fines de semana tenían solo un propósito. Yo vivía era para patinar, a irme para las colinas a las 11 de la mañana, 1 de la tarde, sábado y domingo a patinar allá en las colinas en la calle 7 con todos esos muchachos. Y bueno, yo pedía permiso y muchas veces no me lo daban. La mayoría de las veces mamá estaba en contra de que yo patinara. Entonces me escapaba. Me escapaba porque, o sea, cuando a uno le entra una fiebre de esas, no hay sermón de mamá que pueda competir con esa necesidad, porque era una necesidad de andar en esa velocidad, de tirarse esa bajada. Y en esa época no había regulación, no había parque, no había nada. La calle era la pista. Y la policía nos perseguía. Ya cuando se hizo muy popular, que había ese poco muchachos patinando, hacían redadas. Llegaba la policía a las colinas, nos descomisaban las patinetas y después tenían que ir los representantes a buscar la, las patinetas, a retirarlas en la comisaría de Fundalara. Aquel deporte, que eso era deporte, rebeldía y peligro, todo mezclado. Nuestro primer gran templo de patinaje era la calle 7, Santa Elena, en las colinas. Estaba 4 cuadras, ahí bajábamos acostados, 4 cuadras de la calle 7 y caías en la batea. Te acelerabas y después al final, al lado del cementerio, al final de la batea perdías velocidad. Y bueno, en ese cruce de la esquina de la calle 7 con la batea, los otros muchachos digamos, cerraban la calle cuando uno venía bajando
era como una especie de locura organizada, por una especie de Fórmula 1 de barrio, pero sin permiso. O sea, cuando tú venías bajando las 4 cuadras de las 7, 4 o 3 cuadras, cuando ibas a cruzar la intersección de la calle principal, los muchachos, inclusive hubo un momento en que se llevaban un mecate para parar los carros mientras la gente pasaba. Eso era un ratico nada más, cada bajada. Y bueno, eso era, como dije, una especie de Fórmula 1 de barrio, pero sin permiso, sin ambulancia y con más corazón que sentido común. Y después, bueno, nosotros nos tiramos ahí en las mañanas, en las tardes, a partir de la 1, y después comenzaba el plato fuerte cuando caía la tarde, que era la Bajada de Santa Rosa. Esa Bajada de Santa Rosa era el plato fuerte. Esa sí daba miedo tirarse. Desde el Tiuna hasta pasaba toda la bajada, la recta, cruzaba y terminabas perdiendo impulso en el semáforo en ese tiempo era la Pepsi-Cola. Después cambió a Coca-Cola. Entonces, bueno, uno se lanzaba, ¿verdad? En el Tiuna. Comenzaba. Primero esperabas que el semáforo estuviese en rojo y a veces esperábamos que los autobuses de caudales pasaran para evitar el tráfico pesado. Sin embargo, cuando el semáforo estaba en rojo, o sea, los autos se detenían, nosotros nos lanzábamos de pie. Empezamos agarrando impulso de parado. Y ya cuando agarrabas parado, pues tomabas posición y te sentabas y te acostabas. Y al acostarse, eso se deslizaba cortando viento la patineta y nos tiramos así de 10 en 10. Y ya una vez pasado la pasarela del pueblito de Santa Rosa, entras a la recta y esa recta era un disparo. Inclusive le pasabas por un lado los autobuses a la gente y la gente miraba así, wow, a buenos locos. Nosotros protagonistas ahí comiéndonos a toda velocidad. Uno agarraba, mira, sin decirte mentira, calculado porque habían carros que nos medían la velocidad 110 kilómetros por hora. Y en la redoma, cuando ibas agarrando, ya entrando a la curva de la redoma de Santa Rosa, habían camiones de caña, gandolas que se incorporaban a la vía también. Entonces, cuando uno veía el camión venir, uno levantaba la mano para que el camionero te viera y ¡fum! Nos metíamos. Yo muchas veces me pasé así entre las ruedas de los camiones, ¡fum! Como un bólido. Después, inmediatamente tenías que afrontar especies de 3 obstáculos que estaban en el puente, que eran como la unión del puente con la carretera, que eran como unas venas de asfalto y tenías que agarrarte duro para saltarlas, ¡pam, pam! Porque si no, largabas la patineta y te dabas un bollo. Y bueno, entonces al final, al pasar esos rayas, sentías ese placer, era una mezcla de placer, de miedo, y terminabas eh, cerrando la carrera en el semáforo de la Pepsi-Cola, que después eso fue la Pepsi-Cola, ahí estaba una embotelladora de la Pepsi, después se convirtió en la Coca-Cola, creo. Y ahí en ese mismo semáforo nosotros pasábamos la calle y empezamos a pedir cola para subir otra vez y hacerlo. Yo hice eso más de 100 veces, porque esa era la magia, pues estaba ahí con la emoción era grandísima. Y bueno, qué tiempos aquellos, de verdad que sí, la bajada de Santa Rosa era mucha emoción, era todo pura adrenalina, la gente iba a mirarnos cómo nosotros nos lanzábamos. Te estoy hablando de los años antes de los 80, 79 o 78. También teníamos otra pista especial que era la del cercado. Habían varias, pero entre esas estaba el cercado, que era otra bajada que era bastante brava, era larga, con curvas, huecos y que la carretera era angosta. Ese era un circuito bien hermoso y traicionero también. Había que tener nervios, suerte y buenas ruedas. Y hablando de ruedas, bueno, una vez yo trabajé casi un mes en casa de unos árabes que vivían cerca de la casa de los abuelos de Yeye, de Saludos, del Tigre, que ellos estaban reformando ahí la casa y estaban botando muchos escombros. Entonces yo le fui a pedir que si yo podía darme trabajo
Entonces trabajé, mira, botando escombros con un tobo, sacándolos del edificio para afuera, porque ellos estaban remodelando. De manera que, bueno, trabajé casi un mes y me gané 200 bolívares. Con esos 200 bolívares me fui para casa Tijerino y me compré mis primeras ruedas Krypton nuevas 070 con unos sistemas de rodamiento que eran especiales. Sims eran los sistemas. Tú sabes, le ponías un aceite especial y tal, envenenados los sistemas. Bueno, eran unas ruedas de uretano, era una especie de goma que se adhiere al asfalto. Así, tú vayas a mucha velocidad, ellos se pega, se agarra. Espectacular esa rueda, esa alta velocidad, esas patinetas. Bueno, cuando yo les puse esas ruedas a la tabla, a la patineta mía, le quité las ruedas viejas que le había comprado a Geyel y les puse las 070. Bueno, eso se convirtió en un avión, esa Variflex. Bueno, una tarde estamos en la calle, en la calle 7. Estaba, esa tarde estaba Topito, estaba Manolo, el dueño el hijo del dueño del Palacio de las Bicicletas. No recuerdo más quién me había, pero estaba toda la banda ahí, todo el gentío. Y nos estábamos tirando de la calle 7. Bueno, yo me había tirado varias veces entrenando esas ruedas enfiebradas porque esas ruedas volaban con esa patineta. Entonces, me acuerdo que esa vez nos tiramos los Macajas y el Topito y yo. Entonces yo voy detrás en la entrada cuando uno está saliendo de la calle 7 para entrar en la batea, había como unas especies de irregularidades en el asfalto, como unos poporos, unos baches ahí. Entonces uno tenía que pasarle por un lado. Entonces nosotros veníamos a toda velocidad y el Topito iba adelante, los poporos esos, las irregularidades que estaban ahí, estaban ya por llegar y yo quería pasar al Topito. Entonces yo le digo, Topito, dame paso. Y yo le meto por un lado y sigo. ¡Bum! Lo paso a ir inmediatamente. Y entro en la batea. Cuando uno entraba en la batea, esas patinetas hacían así. Y entonces miro para atrás y viene el Topito así volando, así en el aire. El tipo se cayó se tropezó con los poporos en el piso, no sé qué fue lo que le pasó y el tipo se dio madre bollo, pam, pim, pum. Yo inmediatamente frené y él venía y él se paró y se agarró así de las cercas del parque de las colinas, pero llorando, agarrándose así, chillando el dolor, ay, a toda velocidad. Estuvo muy feo, ¿viste? Entonces, nosotros corrimos a asistirlo, paramos un carro de cualquiera, "Ay, mira, ayúdame para llevarlo para el hospital". Entonces, un carro se paró, abrimos la puerta, lo montamos. Entonces, antes de cerrar la puerta, me mira y me dice, Manuel, vente conmigo porque tú también te vas a caer. Y yo, no, yo le dije, no, no, yo voy a seguir patinando, pana, yo no me voy para ningún lado. Y bueno, eso, bueno, eso fue el Topito se fue, vente tú que tú también te vas a caer. Yo le respondí, no, yo me quedo. Y me quedé, pues. Entonces ahí es donde uno entiende que uno a los 12 o 13 años uno no tiene conciencia de la muerte, lo que tiene es la fiebre, la terquedad, tiene una patineta nueva y lo demás no importa. Bueno, ese día al ratico, pero eso fue 20 minutos, eso fue inmediatamente, llegó Manolo con un grupo en un carro. Y el tipo, mira, vámonos para el cercado. Y yo le digo, bueno, yo no cabía en el carro, entonces hicieron otro viaje. Llevaron un grupo y después volvieron. Y en el segundo grupo yo tampoco cabía, entonces me metí en la maletera, me llevaron en la maletera. Ya yo me había lanzado antes ya yo me había lanzado por allí antes, pero esta vez tenía otras ruedas, era diferente. Eso me da una confianza peligrosa, pues, porque cuando llegamos nos preparamos y alguien advirtió por ahí, alguien dijo, mira, cuidado con las orillas porque hay muchos huecos. Entonces,
Bueno, yo llevaba un casco y más nada, te cargaba 3 chores. Entonces, bueno, me puse por allá, me metí en un basurero, agarré 3 cartones y me los metí en las nalgas por si acaso, por si me caigo. Y bueno, esa era la protección de la época, pues cartones, 3 chores, dobles, imagínense el nivel tecnológico que de la época. Casco, patineta y cartón reciclado. Bueno, esa vez nos lanzamos. Bueno, la gente se lanzaba en grupitos de a 4. Chum, chum. Entonces, bueno, me tocó a mí. Al principio todo bien. Yo iba agarrando velocidad, la tracción, venía las curvas, se sentían sabrosas. Yo enamorándome más y más de la bajada. Y mientras más corría, más vivo me sentía. Y iba agarrándome. De repente un carro pasó. ¡Fum! Entonces me acerqué más a la orilla para evitar los carros hasta que agarro la última curva y hay una bajada, como una batea, y voy durísimo, yo iba como 80. Y en ese momento, cuando voy bajando, veo en el medio de la bajada, como a 30 metros, digámoslo, había un hueco, pero era un madre hueco, un cráter. Entonces yo veo y eso, me siento para pasarle al hueco, porque no tenía tiempo de esquivar, me siento para pasar por encima del hueco y le doy, ¡guau! Cuando entré el hueco, ¡pum! La patineta me quedó, salí yo así, pa, pa, pum, 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 rodando, que no me podía parar, ta, 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 ta. Y de repente, este, cuando me detengo, lo que quedé fue veía era un puntico así, negro, y de repente, ¡pam! Siento que alguien me pateó la cara. Otro patinetero me atropelló y me golpeó la mandíbula con una patada. Y bueno, y perdí el conocimiento. Y de repente cuando me desperté, los muchachos me estaban tratando de levantarme para montarme en un carro. Entonces, yo lo primero que hice fue este, preguntar, ¿dónde está mi patineta? Fue lo primero que pregunté cuando me desperté. Pues eso fueron segundos, perdí la conciencia no mucho tiempo. Entonces pregunté, fue por la patineta. No pregunté por los dientes. Yo sentía como piedras en la boca y eran los dientes, tenía las muelas rotas. Y no pregunté sino por la patineta. El casco me salvó, el casco estaba raspado, tenía una muela partida, una raspadura, tenía todo el pecho raspado. Claro, en ese momento no me di cuenta de que estaba tan mal, pero lo que sentía era las piernas, como arena en la boca y eran los dientes partidos. Entonces, bueno, me montaron en el carro para llevarnos para el hospital. Y entonces en la subida nos encontramos también con Manolo. Manolo se había salido también en una curva y se había llevado una cerca de alambre y se cortó, se hizo una cortada aquí profunda en la nariz y otra aquí. Bueno, eso parecía un deporte, pero parecía más bien un parte de guerra, pues. Bueno, después de eso nos montamos y nos llevamos, terminamos fue en la policlínica de Barquisimeto, Avenida Los Leones. Bueno, a mí me limpiaron las heridas, me pusieron mertiolate, porque ese líquido infernal que ardía más que la propia caída, pues ese mertiolate. Y bueno, me quedé como un mapa todo lleno de raspones, todo el pecho, los codos, los antebrazos, las rodillas, las pantorrillas, las nalgas. Y bueno, después, cuando me atendieron, me llevaron y me dejaron en la calle 21 con Venezuela, una cuadra de la casa de mamá. Bueno, y me bajé del carro y me fui patinando para la casa Tepete, pretendiendo que todo estaba bien, pero estaba era molido, estaba era mal, malísimo. Entonces, bueno, llego a la casa, para que mi mamá no se da cuenta, entro calladito, me voy para el cuarto, me quito los chores, y entonces me agarro un paño que estaba en la cesta de la ropa lavada, y el paño estaba muy áspero, y cuando me pongo el paño y me tocó las heridas, ¡ay! Entonces mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Que tú sabes que las viejas tienen un radar. Y entonces le dije, ahí se acabó el secreto. Pues de una vez me dijo, mamá, me caí de la patineta. Te dije, coño, que no podías andar en esa patineta, que te ibas a matar y tal. Entonces, bueno,
Pero lo peor fue después, porque cuando me metí en el baño y me traté de cepillar los dientes, eso fue horrible. Cuando traté de cepillarme los dientes. Eso tenía el nervio afuera. Tenía el nervio afuera. Eh, Me dio nervio afuera cuando el agua me tocó cuando el agua me tocó el nervio, eso fue, yo pegué, fue un grito. Y bueno, mamá, bueno, me dijo menos, eso fue un desastre en la casa, se me prohibió patinar, me quitaron la patineta, me duré como un mes acostado. De verdad que fue algo bastante difícil esa caída. Bueno, yo con el tiempo que me quitaron la patineta, a la final después terminé cambiándola por unos patines. Y bueno, eso fue la historia de las patinetas, de esa caída. La caída fue terrible. A ver, ¿qué más me acuerdo yo de esa vez? Bueno, me acuerdo que la gente por la casa me iban a visitar. Mira, Manuel se cayó de la patineta, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, tuvieron que hacerme un tratamiento de conducto. Este, y bueno, eso fue muy doloroso. A la final la patineta la cambié por unos patines, pero esa época nunca se me olvidó. Yo después volví a patinar, fue una fiebre. La fiebre de las colinas, de la calle 7, también de la batea, ahí de la batea. Nosotros también nos tiramos de el tanque de linos de arriba de las colinas de Santa Elena, del Caracol, de la Bajada de la Muerte, ahí en Fundalara, en Monterreal, y por supuesto la Bajada de Santa Rosa. Bueno, yo quiero a recordar y saludar a todos esos muchachos que ahora somos un poco de viejos ya, que solíamos reunirnos todos. La generación de los patinadores de nosotros, los años 70, 80, que son el Pipe Line, Rubén, el Negro, Alberto Moreno, alias el Chiche, mi gran amigo Alberto. Saludos, Alberto, Altopana, su hermano Luis Moreno, el Topito, los Recogetuerca, Lorenz es tremendo ícono, Elías Downhill, que todavía está patinando ya a los 60 años, Elías, eres una leyenda. Por supuesto a Geyel, el Poporo, Geyel. Ahora Geyel, me acuerdo cuando iba para la rueda a comprar, mira las ruedas, me decía, mira, yo tengo un aceite especial, yo le echo 3 en 1, le echo aceite de caja, un poquito de querosén, y ahí, mira, le echas 3 goticas y ese es el secreto para correr bastante en la rueda. Y también a Víctor Santa Cruz lo saludo, él murió, terminó siendo gerente de banco, y tantos más que formaron parte de esa tribu. Inclusive muchos años después, ya 40 años después, volvieron a reunirse y ya no eran los mismos, claro, porque el tiempo no perdona. El cuerpo pasa factura, pero hay cosas que se quedan en la sangre. Hay que mencionar, bueno, ya Elías ya lo mencioné, que todavía lo puedes ver por ahí, el abuelo en patineta, el Elías. Increíble, Elías. Yo no me atrevo a tirarme en patineta, pero esto lo hicieron hace poco. Los que mencioné ahorita, el Pipe Line, Geyel, Alberto, todavía se tiran en la patineta, lo han intentado. Bueno, yo no voy con eso. No. No quiero una fractura de cadera, papá. Pero eso fue lo que nosotros vivimos, ¿verdad? No era solo una patineta, eran, era libertad, era una libertad en ese tiempo, era peligro, era amistad, era juventud corriendo sobre ruedas, dígame, en esos descansos que nos tomábamos entre lanzada y lanzada, sentados en la acera, tomando agua, hablando tantas cosas. Me acuerdo aquella vez que yo llegué en una bicicleta
y el negro me robó el caucho de la bicicleta y se fue y dijo, chao, me voy a pagar el teléfono. El negro. Era una bicicleta que yo tenía, porque a mí me gustaba también el bicicross. Y bueno, me iba en bicicleta para allá. No sé si ustedes se acuerdan. Chao, voy a pagar el teléfono. Era una propaganda que salía en la televisión acerca de CanTV. Imagínense. Y aunque uno, de verdad que aunque uno se rompiera los dientes, se raspara las piernas y terminaba castigado en la casa, había algo que valía la pena. Por unos segundos bajando a toda velocidad por una calle de Barquisimeto, uno se sentía que andaba volando. Ese era la gran fiebre de las patinetas, de verdad que sí. Yo recuerdo con mucho cariño todos esos momentos compartidos, eh, las tardes barquisimetanas. Después vinieron otras generaciones que todavía están activas. Mis hijos, Manuelito también estuvo patinando bastante, ya inclusive un poco más evolucionado, estuvo primero, segundo o noveno en el ranking de downhill. En este caso, haciendo downhill de pie, parado en la patineta. Nosotros nos tiramos, era acostado. Y nosotros recibimos como el aletazo de esa fiebre que vino desde California con una especie de retraso de unos 6 años, cuando Tony Alba, Powell Peralta estaban en el furor el skateboard en California. En este caso ellos patinaban en piscinas, en ollas, en peraltes. Nosotros hacíamos downhill, desplazamiento en bajada. Era increíble. Bueno, gente, este fue Manuel Cuenta, con mucho cariño para ustedes. Gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó este video, por favor, dale like, dale a la campanita para que recibas nuevas notificaciones, suscríbete y compárteselo a alguien que le pueda gustar. Y bueno, sin más, continuamos con Manuel Cuenta.